Continuamos acá en Podium. Recuerde, @PodiumPisoGB en todas nuestras redes sociales. Importante conocer sus dudas, sugerencias y comentarios. La siguiente pregunta va ligada a la responsabilidad sobre el tema del transporte público en el país. ¿Quiénes son los responsables del deterioro del transporte público? Y esta vez vamos a comenzar con Luis Salazar, presidente del Comité de Usuarios del Transporte Público en Venezuela. ¿Quiénes son los responsables? Para nosotros es claro y preciso que los responsables es el gobierno nacional, que sencillamente en las mesas de discusiones no lleva unos planteamientos claros para que un sector del transporte público privado sea eficiente, pero a su vez no da una respuesta sobre el sistema público, valga la redundancia. Porque si usted me dice que el sector público-privado tiene que hacer esfuerzos para estar operativo, explíqueme por qué hay 7.000 unidades Yutong abandonadas cuando aquí hay una fábrica Yutong en San Felipe, cuando tienen la importación directa de China, cuando tienen todos los recursos necesarios para que esas unidades estén operativas y no se encuentran. Lo que encontramos es cementerios por todos lados. Y quieren que nosotros entonces, ¿verdad?, nos sentemos y negociemos con el sector público-privado unas tarifas de transporte que en realidad no van a ser efectivas. ¿Por qué? Porque se trata solamente de un clap del transporte, que son los 4 cauchos, 2 pailas de aceite y 2 baterías. Así no se puede solucionar, y esto estamos claros nosotros, y por eso es que nosotros ante esta situación preferimos movernos antes que quedarnos paralizados en una parada en cualquier parte del territorio nacional, porque al fin y al cabo lo que queremos es llegar a nuestra casa. Por eso es que vemos que las tarifas en las gacetas, como la última que se ha emitido, que acaba de salir, se ve un pasaje, por ejemplo, como el de Maracay, que de 9 bolívares lo llevaron a 47. A 47 bolívares, y ahora están cobrando 200 bolívares en el terminal, y es el terminal de la bandera, y eso no es solamente el terminal de bandera, sino en todos los terminales del país. Muchísimas gracias a Luis Salazar. Definitivamente el tema es controversial. El que usa el transporte público es porque se ve obligado a usar el transporte público, aunque lo usen a duras penas y sin deseo de hacerlo, en definitiva. Hugo Cando, ¿quiénes son los responsables de este deterioro? Bueno, definitivamente el que decidió controlar la tarifa, que es el gobierno, que es el que tiene la responsabilidad de buscarle la solución a este problema, ya que anteriormente aquí en Venezuela gozábamos de un subsidio para el sector transporte público, privado y particular. Todo aquel que tenía un carro en Venezuela tenía un subsidio. Eso ha incrementado también la cantidad de usuarios que nosotros debemos cargar, porque aquellas personas que usaban su carro particular ahora lo tienen parado y están buscando cómo trasladarse con nosotros, pero nos vemos que no podemos trasladar lo que ya trasladábamos porque tenemos más de un 80% de las unidades paralizadas, y resulta que el usuario, que es el más necesitado, más del 80%, que no posee una unidad de transporte público, cuando va a los sistemas de transporte del Estado, resulta que la crisis es peor. Cuando nosotros hablamos de un 80% de las unidades paradas en nuestro sector, el gobierno habla de más de un 90%, un 95%, y eso se ve yendo a la avenida principal de Los Corales en La Guaira, cuando ven ahí público y notoriamente unas unidades Yutones de los años 2012 hacia acá, cuando nosotros no tenemos esa posibilidad de tener unidades nuevas. Entonces ahí hay un responsable, tiene que asumir su responsabilidad el gobierno, que es la que la tiene, apoyar a este sector. Apoyando el sector transporte, apoya al usuario, apoya a aquella persona de tercera edad que no tiene cómo trasladarse, donde se está creando un problema, donde nos eliminaron también el subsidio al estudiante, donde nosotros estamos trabajando sin ingreso relativamente. Su tiempo expiró. Me excuso por no haberle dicho que le quedan 10 segundos. Lo que pasa es que, pues sin duda alguna, el debate es interesante. Continúo con usted porque lo hemos visto muy cerca del ministerio, lo hemos visto en reuniones con la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Ha estado muy cerca de los entes gubernamentales en el tema del transporte, bien sea por reclamos o por trabajo para poder mejorar el sistema del transporte público, pero lo hemos visto allí de cerca. ¿Qué ha hecho el Ejecutivo para mejorar el sistema de transporte? ¿Qué puede decir que ha hecho el Ejecutivo? Bueno, efectivamente sí, yo estoy en la mesa, en el órgano superior de transporte, en la vicepresidencia de la República. Hay un nuevo órgano superior de transporte donde están las comunas incluidas. Hay muchas ganas de trabajar. Ellos se le ve como una voluntad, pero al final no concretan, y resulta que lo vemos es que están ganando tiempo. Resulta que nos ofrecieron 2.000 créditos en el mes de agosto
1.000 para el interior del país y 1.000 para la capital, porque la capital tiene alguna especialidad, alguna preferencia, y resulta que han pasado 3 meses y resulta que no salió ni el primer crédito. Entonces, esa voluntad que se ve en las mesas no se ve concretada en el acto. Las unidades están paradas por no solamente aceite y batería, que nos tienen castigados con aceite y batería. Nos apoyan con eso, nos los venden porque tenemos que decirle a los usuarios que no nos los regalan. Aceite y caucho, perdón, porque batería este año no nos han vendido, y resulta que las unidades se componen de más de 1.500 componentes mecánicos, valga la redundancia. Resulta que cuando a mí se me daña un motor, una caja, una transmisión, si sencillamente voy a hacer freno, no puedo, porque las tarifas que yo cobro no me alcanzan. Y el que me debe apoyar en ese caso, que es el gobierno, no lo está haciendo, porque si vamos al caso, yo debería como empresario privado, ya que me tildan de transportista privado, de generar mis propias tarifas, pero no lo debo hacer porque el gobierno las regula. Pero esa diferencia que no puede pagar el usuario, la debe pagar el gobierno de alguna manera, con apoyos reales, no solamente con un caucho de vez en cuando y un aceite. Son más de 1.000 componentes mecánicos. 10 segundos. Los usuarios deben de entender, aquel que tiene un carro sabe lo que cuesta mantener una unidad de uso particular. Imagínense una unidad de transporte público que está prendida desde las 4 o 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Gracias por su participación. Luis Salazar, Nosotros ¿cómo evalúa la acción del Ejecutivo? Nosotros estamos claros en esa mesa de discusiones donde solamente en la parte de los usuarios, donde asisten las comunas, algunos consejos, algunos comités de usuarios afectos al proceso, no permiten que técnicos especializados en el área de transporte estemos allí presentes porque vamos a desnudar la situación. Porque ¿qué es lo que sucede? Vean la última gaceta que se aprobó. Se aprueba la gaceta y ningún transportista lo cumple porque saben que es una farsa. En esa misma gaceta se habla de un porcentaje del 20% por fallas de movimiento de carretera. ¿Quién dijo que era un 20%? ¿De dónde salió ese factor allí presente? ¿Por qué se habla de un incremento de tarifa entre una hora, otra hora, entre las 6 de la tarde? Deben ser los domingos, un día que es sábado. Toda una marramuncia allí para sencillamente justificar el aumento. Y lo más grave de eso es que esa gaceta nadie la cumple. En ninguno de los 335 terminales del país, ningún representante del gobierno, en este caso el INTT, sanciona una línea de transporte. ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando usted en el terminal de la Bandera a las 6 de la tarde no tiene unidades para moverse para Maracay, tiene que transar al precio que quiera el transportista para nosotros movernos. Y eso indica que esa gaceta queda nula. Y lo más grave para nosotros los usuarios es que esa misma gaceta nos quitaron los derechos de tener una póliza de seguro para protegernos. Es decir, que ahora en estas unidades, en todas estas unidades, estamos totalmente indefensos. Muchas gracias. Rápidamente, el hecho entonces de que la persona que tiene en el podio del frente asista a las reuniones con la vicepresidencia o con el ministerio, ¿lo hace cómplice de lo que usted determina o describe como una mala gestión? No, nosotros creemos que sencillamente para los transportistas, como el señor que está aquí al frente, es más fácil quitarnos a nosotros el dinero del bolsillo que enfrentarse al gobierno y exigirle lo que necesita para que sus unidades estén trabajando. Bien, nosotros tenemos que hacer una pregunta obligatoria acá en Podium. Vamos a hacerlo con el señor Hugo Cando. En la próxima parte queremos saber cuál es el precio a establecer para que queden conformes ambas partes en el transporte público en Venezuela. Ya volvemos con más de Podium.